Muy bien, buenos días a todas y todos los estudiantes de segundo grado de secundaria. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio de aprendizaje desde la casa, para seguir fortaleciendo las competencias de ciencia y tecnología. Un saludo también a sus familiares que los acompañan. Hoy toda la familia está invitada para iniciar esta aventura de indagar sobre los factores que influyen en el crecimiento de las plantas y tú, estimado alumno, vas a asumir el reto a dirigir en tu hogar esta indagación a partir de una situación que se te presenta. Pero primero vamos a recordar qué aprendizaje lograron en la sección anterior. En la sección anterior describieron, relacionaron y elaboraron conclusiones para explicar el proceso de la fotosíntesis, cómo impacta en el sostenimiento de la vida, cómo su conocimiento ayudaría a mejorar sus cultivos en el hogar. Algunas conclusiones a las que llegaron son las siguientes. Las plantas elaboran alimentos mediante la fotosíntesis para ellas mismas y para los animales. Durante la fotosíntesis hay una transformación de materia inorgánica a materia orgánica y una transformación de energía luminosa a energía química contenida en las moléculas orgánicas que se forman. El agua, el dióxido de carbono, para producir molécula de glucosa. La fotosíntesis se realiza con orgánulos llamados cloroplastos que contienen pigmento llamado clorofila. El proceso de fotosíntesis es afectado por factores como la luz, la concentración atmosférica de dióxido de carbono, la temperatura, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes también, entre otros. En la sesión del día de hoy vas a ser capaz de formular preguntas sobre los factores que influyen en el crecimiento de las plantas, plantear tu hipótesis y proponer procedimientos para comprobarlo. Este aprendizaje te será útil porque aprenderás a involucrarte en un problema y tú mismo buscar la solución. El producto del día de hoy será la formulación de tu hipótesis y el diseño del plan de indagación para ser ejecutado con tu familia. Pero, ¿qué idea tienes sobre la pregunta de indagación? ¿Qué es una hipótesis? Te preguntarás qué vamos a hacer. Primero vamos a formular preguntas de indagación a partir de las variables involucradas en una situación que se te presenta. Luego van a plantear sus hipótesis, proponer procedimientos para comprobarla e involucrar a tu familia. Ahora te invito a asumir el reto. Bien, muchachos, entonces vamos a tratar de hacer una recopilación de unos conceptos básicos acerca de la ciencia. Bien, sabemos que la ciencia es todo lo hecho por el hombre, ¿no? Todo lo trabajado por el hombre en todos estos cientos de años que han pasado. La palabra ciencia deriva del latín sciens, scire, que significa saber. Entonces, la palabra scientia, del latín scientia, significa saber. Sabemos que la ciencia se caracteriza por ser racional, verificable y exacta. ¿Por qué racional? Porque el método que sigue la ciencia es un método sistemático, lógico y coherente. Verificable porque se puede contrastar, porque se comunica. Y exacta porque se va a ir perfeccionando. Clasificación de la ciencia. La ciencia se clasifica en dos vertientes, las ciencias formales y las ciencias fácticas o factuales. Las ciencias formales es el campo de lo abstracto, de las ideas, y las ciencias fácticas son lo real, son los hechos reales. Y recuerden que las ciencias formales se demuestran con teoremas y las ciencias fácticas se verifican, se confirman con los hechos. Acá vamos a ver un poquito más algo de las ciencias formales, ¿no? Vemos que trabajan sobre el mundo abstracto, sobre el mundo de las ideas, ¿no? Y podemos citar a ciencias como la lógica, la filosofía, las matemáticas y las estadísticas como ejemplo de ciencias formales. Y ciencias fácticas o factuales son aquellas que estudian los fenómenos.
es todo lo real. La biología estudia lo real, estudia las plantas, estudia los seres vivos, estudia la fisiología. eh, la química estudia los minerales, el agua, la química inorgánica, la química orgánica, la física los fenómenos naturales y la historia los hechos. Y acá vamos a ver un poquito más un mapa conceptual de las ciencias formales, que engloba algunas de estas ciencias ideales, abstractas. No entran en conflicto con la realidad, es decir, de allí no van a surgir problemas. Luego tenemos las ciencias fácticas, que estudian todo lo real, todo lo que vemos, y estas sí emplean el método científico para esto, para plantear los problemas. Y la tarea de la ciencia es la investigación científica. De eso se vale para seguir desarrollándose y cada vez ser más perfectible. Entonces, la ciencia es un método muy, muy, muy sistemático, controlado, para descubrir nuevos conocimientos, nuevos hechos. Y aquí el método científico lo hemos diversificado en 6 pasos, ¿no? La observación, el planteamiento de las preguntas, la formulación de hipótesis y también la predicción de las hipótesis, la experimentación, es decir, poner a prueba las predicciones, y luego vienen las conclusiones o reflexiones. Aquí tenemos algunos conceptos de la palabra de observación, ¿no? En la que tenemos que poner todos nuestros sentidos activos para poder eh, leer bien, tener una buena lectura del hecho. Luego planteamos una pregunta a partir de esa observación, ¿no? Y en esa pregunta nos proponemos despejar todas nuestras dudas. La hipótesis es la respuesta a esa pregunta. Las predicciones vendrían a ser lo que se espera de nuestras hipótesis. Nuestras hipótesis siempre tienen que ser verdad. O sea, siempre yo planteo hipótesis para que se cumplan, para que sean verdaderas. La experimentación, que es poner a prueba esa predicción. Y la conclusión es sobre los resultados, sobre una reflexión de los resultados que hemos obtenido. Bien, la hipótesis tiene también elementos. Y estas son 3: las unidades de análisis, las variables y los elementos lógicos que interconectan a estas variables. Bien, acá tenemos el concepto de variables, que son las características, los atributos que le damos a individuos, grupos, instituciones, fenómenos, todo aquello que interesa en nuestro estudio, ¿no? Y pueden ser de 2 clases estas variables. Son más, pero hoy día vamos a estudiar dos clases de variables: las variables independientes y las variables dependientes, ¿no? Las independientes van a ser la causa del fenómeno, mientras que las variables dependientes van a ser el efecto, ¿no? Tengámoslo de esa manera. Y acá les he puesto un ejemplo para aplicar el método científico. Tenemos a un señor que va a prepararse su desayuno, agarra 2 rebanadas de tostada, las pone en el tostador para calentarlas y comérselas, pero ve de que no calienta la tostadora, los panes no se tuestan y surge el problema. Y el problema se plantea como una pregunta y él dice: ¿por qué mi tostador no tuesta? Esa es la pregunta, ¿correcto? Luego el tercer paso es elaborar una hipótesis, es decir, a través de esa pregunta se va a encontrar una solución, una respuesta. Entonces, él piensa de que el tostador no funcionó porque probablemente el tomacorriente esté malogrado, ¿no? Acá dice que el enchufe, quizás el tomacorriente no sirve, es la hipótesis. El cuarto paso es hacer predicciones sobre esa hipótesis, si es correcto o no. Entonces, el enchufe de esta corriente no está descompuesto. Entonces, al conectar al tostador en otro tomacorriente, debe solucionar el problema. Es decir, el problema no es el enchufe, sino es el tomacorriente. Entonces, vamos a ir a otro tomacorriente a enchufarlo. Y si, digamos,
el tostador funciona, la tostada se tuesta, quiere decir de que la hipótesis fue válida. Bien, entonces llegamos a la experimentación. Ponemos a prueba la predicción, vamos a conectar el enchufe al tomacorriente y vemos de que si es que prende el tostador, funciona, quiere decir que la hipótesis es viable, es valedera, es plausible. Pero si el tostador no funciona, entonces nos hemos equivocado y nuestra hipótesis es errónea. Por último, el último paso es la conclusión, es el último paso del método científico y es reflexionar sobre nuestros resultados. Estos resultados van a servir de guía para las próximas, digamos, problemas o hipótesis que elaboremos, ¿no? Entonces, si fue respaldada, nuestra hipótesis es buena, y si no, se rechaza y se elaboraría una nueva hipótesis, ¿no? Ahí vemos el gráfico. Muchas gracias, jóvenes.